Nuestra última sección, ya estamos por aterrizar el avión, es puse tercera, Sí, pero es la cuarta. Es que lo que pasa es que no sé contar. Y se las voy a corregir cuando mande la versión final. Pero esta es la cuarta sección y es la dimensión de mayordomía. Y el pensamiento inicial es este: el manejo de las finanzas de la iglesia es indicación de la salud espiritual y de la santidad de la misma. Porque el dinero es indicación del valor que le asignamos a las cosas. El valor que le asignamos a las cosas de Dios lo tendemos a demostrar con la forma de usar el dinero, especialmente en la congregación. Y tenemos en 2 Corintios, donde Pablo está escribiendo básicamente en torno a una ofrenda que está preparando para la iglesia en Jerusalén. Él escribe lo siguiente: amén. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Y luego, palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La iglesia es la casa donde se pueden hacer esas inversiones celestiales. Sí. Quiero hacer mención de algo curioso en torno a San Pablo y algo que tiene que ver con la administración de la iglesia, especialmente en términos espirituales, porque hemos tratado de sentar este taller sobre una base espiritual antes que administrativa. San Pablo recibe el encargo en Jerusalén de que él no se olvide de la gente pobre. Y en la iglesia primitiva, la gente pobre era la gente de Judea, la gente de Jerusalén. Llega un momento en la vida de la congregación de Antioquía, donde viene un profeta de Judea. Su nombre es Ágabo, y les dice que viene una hambruna en Judea, y la iglesia de Antioquía levanta una ofrenda, y por medio de Pablo y Bernabé mandan la ofrenda a Jerusalén. Posteriormente, Pablo quiere demostrar la unidad de la iglesia y la gratitud de las iglesias gentiles de Macedonia y Grecia por medio de una ofrenda fuerte. Y él usa de la correspondencia con Corinto y Filipos para preparar esta ofrenda. Y el libro de los Hechos nos describe cómo él lleva la ofrenda con sus compañeros, porque Pablo no es un llanero solitario, ningún pastor lo debe de ser. Él es una persona que forma un equipo de trabajo y es acompañado por Tito y por Timoteo y por Lucas y sus compañeros. Pero cuando él llega a la casa de Felipe en Cesarea, ya en Tierra Santa, ese mismo profeta Ágabo se le presenta a Pablo y agarra de la cinta de Pablo y se amarra él mismo las manos y profetiza por el Espíritu Santo, dándole advertencia por el Espíritu, no por el enemigo, por el Espíritu Santo le profetiza que el que va a Jerusalén va a ser tomado preso. Y toda la directiva, todos los compañeros, los líderes espirituales, Tito y Timón, todos ellos, no vayas. Nosotros podemos ir. Pero Pablo tenía claro en la mente que él tenía compromiso de entregar esa ofrenda. ¿Vieron qué interesante que aún la visión provista del Espíritu Santo, era visión del Espíritu Santo,
no determinaba la decisión de Pablo en ese momento, sino que él, aunque el Espíritu le advierte de que esto va a suceder, y el que le está dando la advertencia le está diciendo no vayas, Pablo entiende, discierne para él mismo su propia conducta, que él está bajo obligación del Espíritu Santo de ir a Jerusalén y sufrir las consecuencias. Es decir, hermanos, aunque una persona con discernimiento espiritual venga y le dé lo que es realmente una visión del Señor, no siempre eso significa, no decide el asunto. Todavía hay que hacer ese proceso de discernimiento personal y en el caso de la iglesia. Ahora, la iglesia debe de tener, puesto que el dinero es una categoría espiritual, el dinero tiene una dimensión espiritual. La iglesia debe tener un sistema para recibir fondos y otro para gastarlos. Para poder hacer esto en una forma recta y justa, uno tiene que montar un sistema doble, un sistema de gastar y otro sistema de recibir. Ahora, yo sé que en muchas iglesias hispanas y en muchas iglesias nuevas, el concepto es que las ofrendas son del pastor. Se entregan las ofrendas al pastor, el pastor las recibe y con las ofrendas él paga todo lo que necesita pagarse de la iglesia y luego él mismo se reembolsa de lo que resta. Y en algunas iglesias eso se hace por sistema. Si la iglesia es nueva y pequeña y es todo lo que se puede hacer, amén. Pero conforme crezca la iglesia, ese sistema es problemático y puede inclusive resultar en prisión. Entonces yo lo que les quiero proponer es un sistema donde tenga primero tesorero. El ministerio de tesorería es un ministerio, lo encabeza una sola persona. Esta persona es el ministro de tesorería, aunque puede tener asistentes, pero es una persona. Esta persona hace los pagos acorde con el presupuesto. No es la persona que determina cómo se gasta el dinero. ¿Me escucharon? El tesorero no determina cómo se gasta el dinero. Está bajo autoridad de la congregación y del pastor y de la junta directiva que han elaborado el presupuesto. Los gastos que hace son conforme al presupuesto. El presupuesto es el contrato que recibe el tesorero para hacer los gastos. El tesorero es el oficial que comunica con el banco o con cualquier agencia financiera. Hace los reportes de tesorería y los debe de hacer mensualmente. Aparte del tesorero, totalmente diferente grupo de personas, no el mismo, comité de finanzas. Este no es un ministerio, no es responsabilidad de una sola persona, este es un comité permanente, porque el comité de finanzas mínimo tiene que tener 3 personas. En una iglesia de más de 100 preferiría que fueran 5 o 6, porque cuenta las ofrendas entre 2 o 3. Las ofrendas se tienen que contar con testigos. Si usted tiene un solo hermano que cuenta las ofrendas, usted está poniendo en peligro el testimonio de ese hermano, porque en cualquier momento que alguien haga una pregunta y el hermano es el único que sabe. Yo he tenido iglesias que han tenido un comité de finanzas de una sola persona. O sea, el tesorero y el comité de finanzas es la misma persona. Y es una persona súper íntegra, súper honesta, súper linda. Pero la iglesia está poniendo a esa persona en riesgo. Este comité levanta el acta de entradas. Son 2 documentos diferentes. Reporte de tesorería es el reporte del movimiento bancario. El acta de entradas es lo que se recibió de ofrendas en la iglesia.
o electrónicamente o como se reciban las entradas. Hace los depósitos y asegura que los depósitos, la ficha de depósito y el acta de entrada sean el mismo, los reconcilia. El tesorero está reconciliando su bitácora o su récord de pagos con la cuenta bancaria. Ellos están reconciliando lo que el banco dice que depositaron con lo que ellos dicen que fueron las ofrendas y tienen que ir idéntica. De esta forma, usted tiene un sistema de finanzas donde hay varios puntos de contabilidad, de rendición de cuentas, y no le está poniendo la carga de la integridad financiera sobre una sola persona. El pastor, a mi criterio, y no todos dicen lo mismo, pero yo tengo el criterio de que el pastor sí debe poder firmar en las cuentas de la iglesia para dar supervisión. El pastor de nuestra iglesia tuvo una tesorera que se compró un carro con los fondos de la iglesia y él ni cuenta se dio. Y él dijo, no, ya no más. Yo voy a poder supervisar pues sí. Entonces yo sí creo que es recomendable que el pastor tenga acceso a entrar en las cuentas para ver los movimientos y dar una especie, porque a fin de cuentas el oficial máximo administrativo es el pastor, y si hay un problema de fraude o lo que sea, va a caer con el pastor. Entonces el pastor tiene que tener derecho y responsabilidad de estar mirando bien lo que está sucediendo en términos financieros en su iglesia. Es recomendable, sin embargo, que el pastor no esté envuelto directamente en tesorería ni manejo de entradas, que el pastor no escribe cheques, el pastor no hace recargos con tarjetas de crédito de la iglesia, no recibe ofrendas para la iglesia, sino que le dice a la hermana, ay hermana, gracias por la ofrenda, ¿se lo puede dar al diácono? Sí, que el pastor esté en cierta forma aislado del manejo del dinero. Los que firman las cuentas en la iglesia, ¿quiénes deben de ser? Bueno, el tesorero. Y el tesorero debe ser el único que mueve fondos. Está moviendo fondos. Lo puede hacer muchas veces bajo la dirección del pastor o a petición de la directiva, pero ellos no están moviendo los fondos. El tesorero es el único que lo está haciendo. El tesorero asistente. No hay nada que sea peor que un tesorero que de repente se enferma o que se va de viaje y luego no hay nadie que sepa qué hacer con el pago de las cuentas y todo lo demás. Entonces, nosotros aquí tenemos un tesorero asistente que está en formación y es una buena dinámica. El pastor, otra vez, para supervisar o en emergencias, y un síndico. El síndico es el representante legal que firma para inmuebles. En inglés this is a trustee. Este es un oficial legal, normalmente no es administrativo, es un representante para fines del Estado. Pero en el caso de la disolución de la congregación, sería un síndico el que estaría encargado de disolver las cuentas de la iglesia. Normalmente son 2 o 3 síndicos, 3 es el número recomendado en cada iglesia, precisamente porque si se muere uno hay otros 2. Sí, exacto. Los miembros del comité de finanzas no deben tener acceso a las cuentas. Nadie que esté en el comité de finanzas. Tienen derecho a hacer los depósitos y para hacer el depósito no necesitan firmar. Nada más llegan con el dinero, se lo ponen y agarran la ficha de depósito. Y si tienen un banco local, ya la gente del banco sabe. O sea, el tesorero va y dice, yo no voy a estar trayendo los depósitos, esta persona los va a traer y ya la gente ya sabe. El tesorero no debe, ¿ok? Aquí hay básicamente 2 cosas que evitar. Un tesorero desordenado, que es muy suelto con las finanzas de la iglesia, y cualquier persona que le dice, hermano, reembolseme,
lo hace y no dice que no nunca. Eso hay que evitarlo. El otro es el que es demasiado cuidadoso con las finanzas de la iglesia. El tesorero no debe tratar las cuentas de la iglesia como cuentas de inversión secular en términos de solo ganancias. El tesorero se engolosina de que estamos creciendo en la tesorería de la iglesia y se está ganando más dinero, pero que de eso no se trata. Impedir cualquier decisión de fe con el pretexto no hay dinero. No, hermanos, eso no lo podemos hacer, no hay dinero. Sí, pero precisamente si estás tomando una decisión de fe que fue cuidadosamente discernida y planificada, sabemos que no hay dinero, pero estamos confiando en Dios y estamos tomando la decisión como quiera. A veces el tesorero tiene, pues por fe, amén. Y a veces las decisiones por fe fracasan. Sucede. Pero la comunión con el Señor crece aún en medio de eso. Pagar ningún gasto fuera del presupuesto anual sin autorización de la directiva. Esto, sí, he tenido un par de buenos tesoreros. Hermanos, si usted llega a tener un buen tesorero, cuídelo como la manzana de su ojo, porque son pocos. Este oficial es... ¡Wow! Yo tuve una tesorera en una iglesia que no era miembro de la iglesia. Era católica. Previamente divorciada y vuelto a casar. No podía comulgar en la iglesia católica. Venían con nosotros porque, pues, con nosotros podían comulgar. Eran creyentes. Y cuando no tuvimos de otra que no tenía ningún... En ese caso éramos una iglesia nueva. Yo no quería administrar los fondos. Y ella no iba a enseñar doctrinas, es que hizo un trabajo excelente. Reportes a tiempo, siempre muy atinada a cuadrar los gastos que se hacían con el presupuesto anual de la iglesia. No. El tesorero no debe reembolsar algún gasto sin los recibos que lo comprueben. Nada más porque el pastor lo dice. Hermana, ¿me pueden reembolsar por favor el gasto de la comida? A ver, deme el recibo. Ay, hermana, se me perdió. Ay, pues qué bonita ofrenda dio la iglesia, hermano. Muchas gracias. Sí. Después de que eso suceda un par de veces, ya la gente va a comenzar a agarrar costumbre de entregar recibos. Cuidado. Estas prácticas son ilegales. Sustraer directamente la ofrenda para pagar algo o alguien. Es decir, no ir a través del tesorero, sino que al comité de finanzas, necesito $100 para darle al predicador invitado. No lo haga. El pastor jamás debe de hacer un cortocircuito en el proceso de contabilidad de la iglesia. O sea, esas ofrendas no son del pastor, son del Señor. Y son del Señor para ser usadas dentro del vínculo de la unidad que ha hecho la iglesia. Y parte de ese vínculo de la unidad es el testimonio financiero de la iglesia. Respete el ministerio de su tesorero, respete el ministerio del comité de finanzas. Punto. Perdón. Si soy enérgico aquí es que he visto tantas cosas. Cuidado. Usar un dinero dado para un fin específico con otro fin para el fondo general. Toman una ofrenda misionera. Esta ofrenda va a ser para los misioneros en Pakistán. Digo porque los nietos de la hermana estaban allá. Ahora están acá, pero va a ser para Pakistán. Y luego el tesorero después, hermano, ¿sabe qué? Nos falta para pagar esta cuenta. No importa, saque de eso y le enviamos la mitad a los... Eso es Ananías y Zafira. Es Ananías y Zafira. Mucho cuidado. Y es ilegal. Hay situaciones donde la iglesia está en aprietos
se puede ir a las personas que donaron el dinero. O sea, por ejemplo, se tiene una ofrenda misionera, pero hay una crisis. Se hace una reunión congregacional y toda la congregación está de acuerdo con redirigir la ofrenda, y hay un acta que lo dice, que muestra que hubo una acción congregacional. Allí ya está bien, se vale. Pero es ya con autorización de la gente que dio el dinero. ¿Sí me entiende? Usar dinero para asuntos personales provenientes del fondo general. No lo hagan. Usar una tarjeta de débito o crédito a nombre de la iglesia. Y esto es prácticamente universal en las iglesias hispanas. Déjenles leo lo siguiente. Esto viene, lo busqué en Google. Pregunté, ¿es bueno? La pregunta mía, ¿es bueno que las iglesias, que los pastores usen tarjeta de crédito de la iglesia? El uso inadecuado de la tarjeta de débito de la iglesia es de alta prioridad en la lista de vigilancia del IRS, ya que muchos ministros la han usado para pagar gastos de la iglesia que son difíciles de contabilizar. Además, si la iglesia no tiene un plan de reembolso de la sección 62 legalmente ratificado, el IRS puede clasificar el uso de la tarjeta de débito de la iglesia para pagar gasolina, viajes y otros gastos que se consideren necesarios como malversación de fondos, y puede resultar en multas y posiblemente delitos penales con cargos criminales. Ahora, los hermanos hacen gastos que están autorizados por la iglesia para hacerlos. Aquí, por ejemplo, hay un hermano que hace gastos para lo que es mantenimiento. El hermano hace gastos para mantenimiento. El mejor sistema para reembolsar los gastos de la iglesia, si se puede, especialmente si los hermanos tienen tarjetas de crédito personal, el mejor sistema es que ellos hagan la compra con su tarjeta de crédito personal, entreguen el recibo al tesorero, o el pastor puede hacer lo mismo, hacer los gastos con la tarjeta de crédito personal, entregar los recibos y luego reembolsar esos recibos con cheque de parte de la iglesia. Así está bien claro exactamente cómo se hizo y qué fue lo que autorizó, y no hay ninguna mezcla. Aquí hay que tener mucho cuidado de mezclar cosas de diferente propósito, ¿sí? Entonces usted hace la compra, entrega el recibo y el tesorero le da el reembolso. En el caso de los pastores, se puede hacer en forma mensual. O sea, yo hago varios gastos en el mes que son de la iglesia. Yo doy un reporte y envío los recibos, y el tesorero me reembolsa el total. No me está reembolsando recibo por recibo, sino el grupo de recibos del mes. Ahora, hablemos del reporte de tesorería por un momento. ¿Qué debe de incluir? Bueno, primero debe de hacerse mensualmente a la directiva. Y otra vez, la directiva, estamos hablando de del cuerpo administrativo de la iglesia, no liderazgo espiritual, sino administrativo. Se debe de hacer mensualmente. Como pastor, si usted tiene un tesorero que le dice, ay, hermano, a mí me faltó hacer, perdóneme, déjeme hasta el otro mes, bandera roja, usted tiene toda la autoridad de decirle al tesorero, hermano, necesitamos, si quiere yo me siento con usted, pero tenemos que tener un reporte de tesorería. Porque la directiva necesita saber mensualmente cómo va el tesoro de la congregación. Debe de incluir, y esto casi nadie lo hace, pero es muy importante, debe incluir el estado de cuenta o una bitácora que muestre los movimientos individuales. Tiene un talonario, la chequera. Anterior, ahora las cosas se pagan electrónicamente, pero anteriormente se pagaban todos los cheques. Eso debe de ir fotocopiado para la directiva. La directiva debe de poder ver cheque por cheque qué fue lo que se gastó. Y si no se tiene eso,
el reporte, el estado de cuenta bancario, que ellos puedan ver, que la directiva pueda tener detalladamente todos los gastos que se hicieron y tener plena confianza de que no hay ningún gasto que venga por fuera. Debe mostrar un resumen de balance anterior, entradas, gastos y saldo del fondo general. Ya comienza con un balance anterior, tiene las entradas que entraron semana por semana, tiene los gastos. No, esto no es individual, es resumido. Yo he hecho reportes de tesorería y los míos a mí me gustan porque se me hacen muy fáciles de entender. El problema con reportes de tesorería es que muchas veces están escritos para esconder lo que sucedió, no para demostrar lo que sucedió. Hey, la hermana se sonríe porque es cierto, ¿verdad? El reporte de tesorería es un resumen que debería de instantáneamente. Esto es lo que entró, se gastó en esto. Ajá. Y debe cuadrar esto con el monto presupuestario. Debe justificar los gastos conforme al presupuesto anual. Entonces, yo tengo presupuesto anual, salario de pastor X. Gastos mensuales, se gastó el mismo X. Ahora, hay algunos gastos que suben y bajan. Por ejemplo, presupuesto, luz, X, se gastó más o se gastó menos, pero en promedio debería de caer bien cerca. Si ocurre algo que saca del presupuesto los gastos, el tesorero tiene que ir con la directiva y pedir autorización, porque el presupuesto es el contrato que protege al tesorero. Yo estoy haciendo estos gastos, yo los estoy haciendo a mi decisión, pero los estoy haciendo basado en el contrato que yo tengo. ¿Sí me entienden? De esa forma el tesorero se protege y no le pueden acusar, usted anda gastando el dinero en lo que usted quiere. No, hermano, mire, la congregación a mí me dijo que yo tenía que gastar en esta suma, y si el ministro de jóvenes vino y me pidió el reembolso de una actividad de jóvenes, yo no le di los $250 por gusto, sino porque hay un renglón que dice Ministerio de Jóvenes $1000 al año, y él tiene derecho a que yo le reembolse ese dinero. ¿Sí me entienden? ¿Cómo funciona? Así el pastor no tiene que estar autorizando individualmente todos los gastos. Ya tiene un sistema para la autorización de gastos. ¿Sí? Debe mostrar balances de otras cuentas y deudas. Si usted tiene una hipoteca o se tiene una deuda para la reparación del aire acondicionado, lo que sea, conforme ese balance va cambiando, no se tiene que reportar cada movimiento, pero sí se debe de reportar los balances. Algunas iglesias, o muchas iglesias, tienen cuentas dentro del fondo general. O sea, el fondo general es el fondo general de la iglesia, pero dentro de ese fondo general hay una cuenta de damas, que las damas van ofrendando y sacando de la misma cuenta de ellas de damas, que no tienen ninguna cuenta independiente. Lo que pasa es que hay un renglón dentro del fondo general que es una cantidad destinada a las damas. Eso se puede mostrar aparte, aunque esté en la misma cuenta, se puede mostrar aparte, pero se debe de mostrar el balance. Y me tocó servir en un lugar donde tenían como 15 o 20 cuentas dentro del fondo general. Pero el tesorero lo manejaba muy bien, sabíamos cuánto, o sea, el banco mostraba $12,000. Amén. Pero estaban 500 en el fondo pro templo, y 500 en el fondo de los jóvenes, y 500 en las damas, y cuando terminaba eran como 2,000 los que estaban en el fondo general de la iglesia efectiva. ¿Sí me entienden? A pesar de que el banco mostraba una cosa, se puede hacer eso. Ahora, finalmente, el último tema que voy a tratar: consideraciones para la compensación pastoral. Este es un tema súper complicado, voy a hacer lo mejor que yo pueda. Pero comenzamos con un texto bíblico. Amén. Pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario.
1 Timoteo 5:18. En general les voy a decir, mi convicción es que el pastor, si la iglesia tiene más de 10 familias, 10 unidades que ofrendan, la iglesia debe buscar compensar al pastor con el promedio del ingreso de la congregación. El pastor no debe de ganar muchísimo más que la gente promedio de la congregación, pero no debe de ganar muchísimo menos. Entonces, si usted tiene una congregación donde hay gente obrera, pero hay gente profesional, en la misma congregación, más o menos tanteándole el medio de entre los dos, es donde debería de caer la compensación pastoral. El problema es que las iglesias piensan compensación pastoral igual a salario. Y la realidad es que nadie trabaja solamente por el salario en este país. Se trabaja también por el seguro de salud, por el beneficio de 401k, o sea, sistema de jubilación, diferentes beneficios que hay. Entonces, el costo, yo siempre cuando yo me he presentado a una iglesia y me han preguntado en la entrevista cuánto deberíamos de pagarle, yo soy una persona que normalmente mi esposa le doy, yo no trabajo por dinero, yo trabajo por amor. Y a mí me da pena. Entonces, pero he llegado más o menos a poder decir, necesito X. Esto es lo que sería justo. Y entonces, yo les digo, el paquete mío debe de ser de X. Pero quiero que me den a mí la autoridad de poder dividir ese paquete como a mí mejor me convenga. Mi esposa es enfermera, gana buen dinero. Cada dólar que a mí me den en salario, yo recibiría como 65 o 70 centavos, quitándole seguro social, que como clérigo uno lo tiene que pagar al 15%, quitando ingreso, impuesto al ingreso, termino yo. ¿Sí? Entonces hay ciertas herramientas que se pueden usar. Ahora, primero, si el pastor recibe una ofrenda personal en efectivo, esa ofrenda no se tiene que reportar ni contabilizar. Y normalmente las iglesias no le piden al pastor que las reporte. Por ejemplo, usted celebra una boda y el papá de la novia le pasa un sobre con un dinero. Es en efectivo, se lo está dando usted por un servicio que usted dio a la familia. La iglesia no tiene nada que ver y el gobierno tampoco, porque es un regalo personal. En cierta forma ni es compensación, es un regalo personal. Pero, si la ofrenda viene como cheque, ya la cosa se complica, si no es efectivo. Es mejor que venga a la iglesia y que la iglesia luego le dé a usted un cheque. Si quieren hacerlo aparte, si la iglesia lo autoriza, que ese tipo de movimiento lo pueden hacer aparte del fondo general o del presupuesto, amén. Pero que venga de la iglesia, es mejor. Que no esté recibiendo cheque, porque el cheque genera un récord. ¿Sí? En mi caso, cuando yo recibo un regalo en efectivo, yo no lo reporto. A menos de que sea más de $500. Si es más de $500, sí lo reporto, aunque sea en efectivo. Porque a mí me da pánico que algún día me vayan a hacer auditoría. Y yo lo que hago es que en mi reporte de ingresos, my income tax return, yo tengo algo que se llama Schedule C. Es lo que una persona que tiene un negocio personal de algún tipo, un artista, un escritor, un chofer de Uber, ellos reportan al gobierno sus ingresos y sus salidas por concepto de ese negocio personal. Yo tengo un negocio personal como clérigo y cualquier dinero que entre por cheque, por parte de un funeral o de una boda, yo lo reporto en mi ingreso
no como empleado de la iglesia, sino como contratista independiente. ¿Sí? Si se quieren dormir, porque esto es aburridísimo, yo los despierto cuando es lo más importante. En todo caso, si la ofrenda viene, en todo caso, evita recibir muchos regalos, especialmente de una persona o familia, ya que pueden representar el intento de comprar influencia o de comprometerlo. Lo mismo si es un regalo fuerte, más de $1,000. Hay que tener cuidado. Yo he tenido esos regalos y yo los he canalizado aquí a la iglesia y luego hemos buscado cómo manejar esos regalos en una forma saludable. Y fueron regalos de una sola vez y de parte de alguien que no era miembro de la iglesia. Si es miembro de la iglesia, yo le voy a pedir, no, hermano, por favor, eso debe de darse a la tesorería. Ahora, les voy a dar unos principios en torno al paquete de compensación del pastor. El paquete de compensación del pastor debe quedar por escrito y acordado, ya sea dentro del presupuesto o del acta de la reunión directiva cada año. Esto es requisito del fisco. El fisco requiere para la salud fiscal del pastor, no de la iglesia, pero del pastor, que el pastor tenga cada año, haya un récord que la iglesia haya acordado pagarle al pastor esto, en estas cantidades y desglosado en esta forma. El paquete, o sea, todo lo que destine la congregación al pastor, la congregación, por decir, piensa en $50,000. El pastor le pide a la directiva que divida eso entre compensación, que es gravable, es decir, incide en impuestos, y beneficios, que están exentos de impuesto. ¿Me doy a entender? Hay una sección de lo que la iglesia le paga que usted va a tener que pagar impuestos por esa sección. Y hay una sección de lo que la iglesia le paga que no va a tener que pagar impuestos. Y hay otra sección donde va a pagar menos impuestos. Son 3 secciones. Compensación se define como salario más el reembolso de su vivienda. El reembolso de su vivienda puede ser hasta el 100% de su compensación, por ley. Lo que usted hace es, si usted, por ejemplo, percibe ingresos de otra parte, su mujer trabaja o lo que sea, usted determina cuánto es el pago de hipoteca, pago de utilidades, pago de reparaciones y mantenimiento. Eso lo divide por 12 y saca una cantidad mensual y usted puede recibir todo eso en vivienda. Ese reembolso de vivienda incide en impuesto al seguro social del 15%, pero no está expuesto al impuesto del ingreso, income tax. No sé si me doy a entender. En inglés, this is a housing allowance. The government allows you to claim up to 100% of compensation for housing allowance, but you have to justify it. Si resulta haber una discrepancia entre lo que pagaste para la casa y lo que te dieron, o sea, te dieron más dinero para la casa de lo que pagaste, el gobierno eso lo va a contabilizar al pastor, no a la iglesia. O sea, el pastor es el responsable de determinar cuánto va a ser eso. Y es al pastor que lo van a vigilar, no a la iglesia. Yo sé que esto es... Ahora, los beneficios. Los beneficios son ahorro para pensión, seguro de salud. Hay otros tipos de beneficios que se pueden dar, pero estos son los más importantes. La iglesia puede hacer un ahorro exento, totalmente exento al impuesto para la pensión del pastor. Y es una buenísima herramienta. Entre otros grupos que hacen esto, Guidestone es el que lo hace para los bautistas, pero hay muchos grupos que hacen
que permiten que la iglesia abra una cuenta. En lo secular esto se llama 401k, en lo religioso se llama 403b. Nada más lo dije para que lo sepan. Ahora, escuchen esto porque esta es una buena herramienta, es totalmente legal, pero hay que saberla manejar. La mayoría de nosotros los pastores, de nuestra bolsa sacamos para pagar un montón de cosas. La más importante de las cuales es transporte para visitar a los hermanos, llegar a la iglesia o lo que sea. El gobierno permite deducir 67 centavos por milla de transporte de su carro personal. Yo tengo un Nissan 2015 estándar con 2,000 millas encima. Mi carro está totalmente pagado y el seguro que tiene es seguro de daños a terceros, así es que es un seguro bajo. Yo les aseguro que yo no gasto 67 centavos la milla, pero el gobierno a mí me permite proteger eso como un gasto profesional, que son 24 millas cada vez que voy de la casa a la iglesia y que regreso. Y no son los 70 centavos, es el dólar completo. ¿Me entienden? De repente a mí se me ocurre conseguir, acabo de mandar pedir los videos de Chosen. Que esos videos a mí me ayudan porque son recurso espiritual. Mando pedir una Biblia para mi uso personal, pero es parte de mi vida profesional. ¿Sí? Estas cosas se pueden reembolsar por vía de un renglón en el presupuesto que se llama gastos ministeriales. En el caso mío, de mi compensación, yo tengo $500 al mes que se me reembolsan por vía de gastos personales. Gastos ministeriales, no personales, ministeriales. Y aquí yo pongo gastos de tintorería cuando llevo los trajes a limpiar, pongo el kilometraje, si voy a una convención o un entrenamiento o un taller o lo que sea y tengo un gasto, ahí lo pongo. Tengo cuidado de que todos los gastos que yo reporto son en servicio a mi trabajo ministerial. Ojo. Y otra cosa, el tesorero no me puede escribir ese cheque nada más. Yo le tengo que justificar todos los gastos para que él me los reembolse. Porque si él me escribe el cheque sin yo antes darle el reporte, el gobierno ahí me va a caer el gobierno. Entonces el tesorero ya sabe que a fin del mes, de hecho mañana, yo lo hago escrito a mano. Nada más le tomo una foto. Pero yo tengo una bitácora y cada vez que vengo a la iglesia, ahí son 24 millas. Es lo que dice Google, es lo que pongo yo, per Google Maps. Y cualquier otro, tomo la foto del recibo, envío todas las fotos del recibo, envío la foto del reporte y él me da. Y si gasto más de los 500, que normalmente lo hago, llevo un balance de gastos más de lo que me estaban reembolsando de la iglesia. Ahorita el balance son solamente $40, pero igual. A veces ha llegado a ser $1,000 de gastos no reembolsados. Llega una ofrenda especial para el pastor, designado para el pastor. ¿Sabe qué hago yo con esa ofrenda? El pastor me dice, llegó una ofrenda para ti, pastor, ¿lo puedo poner hacia mis gastos? ¿Sí? ¿Sí me entienden? Ok. Y eso es legal. Esos son esencialmente, a grosso modo, la forma de manejar la compensación del pastor. Usen, primero, si están haciendo gastos profesionales, eso es primero. Calculen lo que van a ser los gastos que llevan al mes.
y que la iglesia designe esa parte primero, porque eso va a ser 100%. Luego, si pueden, si hay la posibilidad de que la iglesia les junte un ahorro, o sea, en vez de ustedes ahorrar después de los impuestos, que la iglesia les ahorre. Y con mi papá pastoreó 10 años después de jubilado. Él le siguieron juntando para su jubilación, ya jubilado, pero pastor de tiempo parcial, y le ayudó un montón. O sea, aunque uno ya haya pasado los 65 años, todavía la iglesia le puede seguir, mientras sea activo, la iglesia le puede seguir remunerando eso. Luego, casa. Calculen la casa, pongan casa primero, aunque en el caso mío, yo soy muy respetuoso de las leyes de impuestos. Yo recibo más o menos $400 menos de housing allowance de lo que realmente pago, porque yo no quiero tener problemas. Recibo una porción, pero no todo lo que pagamos en la casa. Y finalmente, salario. El salario debe de ser, o sea, lo recortan lo más posible, porque el salario ahí sí es todo el dinero que entra, es sujeto tanto a seguro social como al impuesto al ingreso. Amén. Eso es. Hemos llegado al final de este peregrinaje. Les agradezco como dicen en México, les agradecemos su preferencia. Y espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Que el Señor conceda que pongamos fin a la mala administración que ha traído abajo tantas iglesias y tantos pastores. Buen Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por estos hermanos que están presentes y aquellos que participarán de este taller, quizás en línea más tarde. Te pedimos, Señor, que tú permitas, primero, que para nosotros la piedra del ángulo de nuestra administración sea buscar comunión contigo y que los hermanos tengan comunión contigo. Señor, tú sé Señor de tu iglesia. Ayúdanos a aprender las disciplinas con las que nosotros estaremos atentos a la dirección del Espíritu Santo. Buen Padre Celestial, te pedimos también, Señor, que tú permitas que nuestros ministerios sean ministerios de una ética profesional alta. En un mundo donde políticos, médicos, científicos, académicos han perdido la confianza por haber hecho cosas chuecas, te pedimos, Señor, que el ministerio cristiano pueda una vez más ocupar el lugar de respeto que tú mereces de tus ministros. Señor, te pedimos también que el gobierno de nuestras iglesias sea un gobierno que te agrade, que muestre respeto por el hecho de que tu Espíritu Santo no usa a uno solo o a un solo grupo como ministro, sino que tu pueblo te ministra, Señor. Y que nosotros permitamos que nuestra administración sea una administración que invite a la participación de tu pueblo en llevar a cabo el ministerio de tu pueblo. Te pedimos también, Señor, que tú bendigas la administración de las finanzas. Que nuestro pueblo pueda dar con generosidad sabiendo que sus ofrendas son sagradas, que sus ofrendas y sus diezmos son tratados con el profesionalismo, con el cuidado que ellos se merecen, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.